Muy buenas tardes, bienvenido al webinar de hoy. Jueves tenemos al doctor César Luis del Servicio de Gastroenterología acá el Centro Médico Docente de la Trinidad. En la tarde de hoy va a hablar un tema muy interesante para todo el público en general, que es de incontinencia fecal. Les dejo con ustedes con el doctor César Luis. Muchas gracias, doctor Parodi, por la invitación. Le puedo comentar que este tema de incontinencia fecal es un episodio, es un síntoma o es una enfermedad. Generalmente este síntoma que puede ocurrir se debe a muchísimas enfermedades, pero el síntoma por sí solo estigmatiza a las personas y hace que haya una razón social de inhibición donde la persona no consulta al médico y esto hace que se subestime la enfermedad, no se tenga realmente el número de lo frecuente que pueda ocurrir esta enfermedad. Siguiendo más adelante podemos hablar y hacer un comentario con la siguiente lámina, donde podemos hablar del concepto de incontinencia fecal. La incontinencia fecal puede ocurrir en cualquier persona, joven, adulta, joven sana o joven enfermo. ¿Qué es lo que pasa? Que si ocurre una sola vez, uno lo considera un episodio de incontinencia fecal, pero un episodio no es una enfermedad de incontinencia fecal. Por eso cuando uno va mucho más adelante y se da cuenta que el episodio le puede ocurrir a cualquier persona, ocurre que puede haber vamos a decir, en forma crónica, ya tenemos un concepto distinto, que sería cuando ocurre más de un mes, ocurre en personas mayores de 4 años y que este episodio ocurre en forma recurrente. En este momento sí tenemos un paciente con incontinencia fecal y debería acudir al médico. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mayoría de las veces no acude al médico. La prevalencia varía mucho de los países y realmente qué es lo que se está midiendo. Si ven acá, podemos ver pacientes con incontinencia fecal solamente, pacientes con incontinencia urinaria y pacientes con doble incontinencia. Podemos ver también pacientes que están institucionalizados, donde es mucho más frecuente ver este tipo de incontinencias, y pacientes de la población general. Entonces podemos tener variaciones en la comunidad entre el 2 y el 28%, y en pacientes que están institucionalizados entre el 20 y el 60%. Es decir, que es muy frecuente en cierta población, en la población adulta mayor, que ha tenido una serie de cambios en su vida que pudieran ser factores de riesgo para tener la incontinencia o la doble incontinencia. Por eso que la prevalencia, como comenté al principio, es algo que a la persona la estigmatiza y la persona decide hacer ciertos cambios de vida, ciertas estrategias que van a evitar que el paciente pueda consultar. Lo más frecuente es que el paciente diga, yo no voy a ese sitio si no hay baño, yo no voy si llevo alguna muda de ropa o llevo algún material que yo pueda utilizar, o no como si salgo, porque si como voy a ir al baño y no hay baño. Entonces todo esto hace que la gente se aísle socialmente y algunos pudieran utilizar, como estoy comentando, alguna estrategia que evite. Vean el costo en América, que da más o menos unos $17,166, que significaría hacer el diagnóstico de estos pacientes, si se llega a hospitalizar el paciente, si llega a tener algún tratamiento quirúrgico, si llega a tener algún tratamiento especial con algún accesorio, todo eso aumenta muchísimo los costos en este tipo de pacientes. Vamos a hablar del mecanismo de la continencia. El humano, que es el único animal del reino animal que aprende a no evacuar. Nosotros los humanos aprendemos a no evacuar. ¿Qué quiere decir esto? Que otros animales inferiores, si le dan ganas de evacuar, evacúan. En cambio nosotros no. Dependemos de un aprendizaje y evitamos hacerlo si socialmente no es aceptable. El colon propulsa las heces hasta el recto. Y estas heces que se propulsan dependen de lo que llamamos nosotros el tránsito colónico. Es decir, que las heces pueden ir más rápido o más lento hacia el recto. Pero el recto tiene un mecanismo que se llama complejo motor rectal.
Quiere decir que el recto se contrae tanto de día como de noche para evitar que se llene el recto. Ahora, cuando hay mucha cantidad de heces en el sigmoide, el recto se va a empezar a llenar. Entonces tendríamos una característica nueva, que es a qué velocidad se llena el recto, con qué contenido se llena, si es líquido o si es sólido, y qué cantidad es que se llena el recto. Entonces tenemos esta primera función que van a ver acá, que es la motilidad del colon. El recto se contrae para que las heces no entren al recto. Luego que llega un volumen determinado, empieza a llenarse el recto. Y al empezar a llenarse el recto, lo primero que ocurre es que nosotros percibimos, entendemos que nos están dando ganas de evacuar. Y eso lo hace un aprendizaje. Tengo ganas de evacuar. ¿Por qué? Porque sentí que el recto se distendió y se llenó. Luego que se percibe el llenado rectal, ocurren unos reflejos que son dos: el reflejo rectonal excitatorio, que es que se contrae el esfínter externo, y el reflejo rectonal inhibitorio, que es que se relaja el esfínter anal interno. Estos reflejos ocurren sin la voluntad y hace que el contenido de ese haga contacto en el anodermo y uno pueda diferenciar si el contenido que va a salir o que vamos a dejar salir, sea líquido, es aire o es sólido. O sea que esa capacidad de percibir y tener la sensibilidad de saber qué viene habla mucho del tipo de inervación que tiene el área del anodermo. Luego hay unos factores anatómicos como sería la curva entre el recto y el sigmoide, que sería el ángulo recto-sigmoideo, las válvulas de Houston que tendríamos dos del lado izquierdo y uno del lado derecho, y el canal anal propiamente dicho, como vemos ahí, que está formado en su límite superior por la línea no rectal, que viene dada por la emergencia del músculo puborectal, y abajo lo que llamamos la línea no cutánea. Luego tenemos que todo este proceso necesita una función cognitiva, es decir, que nosotros tenemos que entender qué significa evacuar y cómo vamos a hacer para evitar la evacuación. ¿De qué depende de esto aparte de aprender? Bueno, que las fibras musculares estén completamente normales, que la inervación somática y la inervación autonómica, bien sea por simpático, parasimpático y sistema nervioso entérico, sean normales, que la parte de nervios periféricos, que sería el nervio pudendo, haga un adecuado enlace con el músculo a nivel de la placa motora y que intelectualmente la persona sepa cómo evacuar o cómo evitar evacuar. Como todos nosotros no aprendimos a evacuar, sino que nos premiaban si evacuamos aparentemente adecuadamente, pero no aprendimos realmente a evacuar. Entonces el mecanismo de la continencia tendría que ver con lo siguiente. Si se llena el recto, percibimos que se llenó, ocurren los reflejos, tenemos el deseo y nosotros decidimos si socialmente se debe evacuar. Si es aceptable, ¿qué hace uno? Se coloca en la posición habitual. Ahí tenemos una imagen con el ángulo anorrectal, que es un ángulo agudo. Uno tiene ganas de evacuar y va a producir el aumento de presión intraabdominal a la misma vez que relaja el esfínter anal externo del tubo rectal y ocurre la evacuación. Ahora, hay personas que pueden evacuar el contenido que está en el descendente sigmoide y recto, y hay pacientes que pueden vaciar solamente el recto. Es decir, que la cantidad de heces que se evacúa es propia de cada persona y no significa necesariamente que haya patología. Cuando decidimos no evacuar porque socialmente es inaceptable, porque estamos en el trabajo, porque estamos en un congreso de oftalmología, porque estamos en algún sitio distinto, uno decide no evacuar y, por ejemplo, ¿qué decimos nosotros? Vamos a contraer el esfínter anal externo sostenidamente, esperaremos que las ganas de evacuar pasen y usualmente pasan, pero el contenido permanece y esas propiedades viscoelásticas del recto permiten que se pueda almacenar ese por poco tiempo. Y en ese momento se anula el deseo evacuatorio y podemos tener un poco más de chance antes de decidir que nos vuelvan a dar ganas y evacuar. ¿Qué factores de riesgo hay? ¿Por qué la gente sufre incontinencia fecal? Es interesante que a veces cuando tenemos este tipo de pacientes encontramos que hay varios factores, no uno solo. Generalmente un solo factor
no es suficiente para producir la incontinencia. Pero cuando en el curso de la vida se van agregando otros factores, sí ocurre. Por ejemplo, un feto que tenga alto peso, por encima de 4 kilos, uno dice, bueno, eso es un factor de riesgo. Si el trabajo de parto fue muy prolongado, si el parto fue instrumentado, todo eso influye en que en un futuro pueda haber lo que llamamos neuropatía de nervio pudendo y unos 20, 30 años después ocurren los episodios de incontinencia. Pero parte de ese factor de riesgo fue ese feto voluminoso, ese trabajo de parto prolongado, ese parto instrumentado, pudo haber influido en esto. Pero le ocurrió a una persona que ya es mayor. Entonces la misma edad, la misma descenso de piso pélvico, la multiparidad. Entonces en este caso que estoy poniendo un ejemplo, ocurren varios factores de riesgo que explicarían por qué este paciente en particular tiene incontinencia ahora y antes no la tenía porque no se habían sumado los factores de la edad. Podemos hablar a grandes rasgos que puede haber problemas orgánicos cuando hay desgarros, cuando hay ruptura de los esfínteres anales, cuando se sustituye por fibrosis la parte muscular, cuando hay neuropatía de nervio pudendo o cuando hay un problema de pérdida sensorial o problema del sistema nervioso central. Entonces son causas neurológicas, causas musculares, que más o menos es lo que nosotros vemos en la mayoría de los casos. El diagnóstico se hace basado en la historia clínica, uno debe interrogar muy bien cuándo apareció el primer episodio, si duró más de un mes, qué edad tiene el paciente, si fue posterior a una intervención quirúrgica y quedó como secuela postquirúrgica, si el paciente tuvo, por ejemplo, un accidente de básculo cerebral, si este problema ocurre en forma nocturna o en forma diurna o en las dos, si ocurre con algún tipo de comida, si solamente ocurre el problema de incontinencia cuando tiene las heces líquidas, pero cuando son sólidas nunca ocurre, si hay dolor abdominal de por medio, si aparte usa laxantes y le ocurre cuando está tomando los laxantes. Es decir, que uno hace una valoración clínica para hacer el diagnóstico y ver realmente qué tan grave es. Luego de interrogar muy bien al paciente, uno se ve obligado a hacer un examen físico y un examen de la región anorrectal. Primero uno hace la inspección, uno ve el canal anal, ve si el paciente cuando aprieta realmente hay contracción del canal anal, uno ve cuando el paciente puja si el periné desciende, luego uno hace un tacto rectal, aparte de ver el canal anal y la sensibilidad, puede ver cuando el paciente uno lo manda a apretar si realmente aprieta el dedo del explorador y cuando puja si trata de expeler el dedo del explorador y uno puede buscar incluso los reflejos anocutáneos para ver cómo está la parte de reflejo cutáneo y la parte del sistema nervioso central. Entonces uno vería si el ano se relaja cuando el paciente puja, si el periné se abomba o desciende cuando el paciente puja, o si el paciente cuando aprieta realmente contrae el ano y nosotros vemos la presión sobre el dedo. ¿Qué se debe hacer? Bueno, uno debe establecer la severidad de esa incontinencia fecal. Aquí tenemos una clasificación de Parks que es muy antigua, donde uno simplemente hablaba si el paciente tenía continencia completa, o sea que todos nosotros aquí somos Parks 1 sin tener incontinencia porque la tenemos completa. Cuando ocurre un manchado, incontinencia gas, tipo 2, cuando ocurre heces líquidas 3, cuando ocurre heces sólidas 4. Luego otro autor llamado Wexner empieza a meter otras variables y otros criterios donde usa si utiliza compresas, si es a líquido, sólido o a gas, si realmente afecta la vida social y da un puntaje para establecer la severidad de la incontinencia fecal. Clínicamente uno la puede dividir en 4. La incontinencia pasiva, que es aquel paciente que tiene incontinencia y no se da cuenta, no percibió sino cuando realmente ocurrió el accidente, pero no lo vio antes. El paciente que tiene lo que llamamos la urgencia defecatoria, que el paciente tiene ganas de evacuar y empieza a buscar un baño inmediatamente y a lo mejor no llega porque en poco tiempo puede ocurrir el accidente de evacuarse. Cuando hay componentes mixtos que a veces sí siente ganas pero no le da tiempo y otras veces se hace pero no sintió las ganas. Y uno muy importante que se llama filtración fecal o ensuciamiento, que es cuando ocurre el manchado de la ropa interior, tampoco se dio cuenta, pero no es una incontinencia de unas heces formadas. También se puede clasificar en una incontinencia anal menor o una incontinencia anal mayor, también basado en si lo que expulsa son gases
o heces líquidas en un caso, cuando pulsa heces sólidas por incontinencia, que uno hablaría de una mayor severidad. ¿Qué estudios se deben hacer? Después de tener ya un diagnóstico clínico y un examen anorrectal realizado, uno debe ver si hay problemas anatómicos, ver cómo funciona el canal anal y tratar de identificar si es una causa miopática, si es una causa neurológica o si son las dos. No todo requiere un estudio de fisiología, pero vamos a comentar que el paciente ya tiene el problema de hace tiempo y es necesario evaluar la función. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, después de hacer la historia y el examen físico, uno debe hacer un estudio buscando organicidad, daños estructurales, daños tangibles, visibles, tamaño, forma, color. Entonces uno hace una colonoscopia, ve el recto, ve el colon, evalúa si hay enfermedad mucosal, si hay colitis, si hay divertículos, si hay pólipos, si hay algún cáncer rectal o colónico, pues uno evalúa. Probablemente este tipo de paciente no tenga absolutamente ningún daño mucosal. Luego de hacer el estudio, uno pasa a la parte fisiológica. Se puede hacer la manometría no rectal, que permite ver la función esfinteriana, ver ese canal anal, qué presiones tiene, cuánto se relaja, cuánto mide. Se puede hacer una electromiografía para ver si hay contracción muscular o hay un daño miopático. Se puede hacer un ultrasonido transrectal, bien sea por ecografía general o por ultrasonido endoscópico, y va a permitir ver la indemnidad del esfínter anal externo o del esfínter anal interno, va a ver los elevadores del ano, va a ver si hay una continuidad circunferencial del esfínter o hay un desgarro y lo mide en grados de la circunferencia. Se puede medir la latencia motora terminal del nervio pudendo cuando son problemas de neuropatía para ver cuánto tiempo tarda el músculo en repolarizarse. Se puede hacer lo que llamamos la defecografía. En esa imagen tenemos un rectocele y ahí se ve como en un inodoro portátil el paciente, después de haber administrado contraste con varios vía anorrectal, el paciente va a evacuar y podemos ver algunas otras características como son el descenso del periné, ver si está el rectocele como mencioné que está en la foto, ver si hay anismo, cómo cambia el ángulo anorrectal cuando el paciente aprieta y cuando el paciente puja, y cuando terminó de evacuar y uno mide esas variables y las ve. Se puede hacer el tránsito colónico para ver con qué velocidad se mueven las heces a lo largo del colon, si hay un tránsito lento o hay un tránsito normal, o si todos los marcadores se quedan a nivel rectal y uno habla de que pueda haber una disfunción del piso pélvico. Luego tenemos una cápsula inteligente arriba en la diapositiva, que esa cápsula permite medir el pH para ver dónde está